el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Yo no puedo sino sumarme a ese llamado a la cordura que se ha hecho y decirle a la Policía Nacional que hemos estado observando los hechos acaecidos en sectores de San Miguelito, en el que, como ya se ha descrito, un adulto mayor, sin armas visibles, no en medio de una protesta o de un acto vandálico, fue gravemente reprimido en lo que a mi juicio es una violación del manual de uso de la fuerza policial en contra de este señor de avanzada edad. Esa es la actitud de quienes, en vez de buscar el orden cuando sea necesario, pretenden abusar de la autoridad para atacar a los que, como el señor, transitaban libremente por lo que supone ser un país democrático y, como hemos visto en días anteriores, atacar a manifestantes ejerciendo el libre derecho de la protesta. Y yo llamo la atención a esa clara diferenciación. En un Estado de Derecho, nada podría justificar actos vandálicos. Pero lo que yo he estado viendo en las calles del país es, en su gran mayoría, panameños y panameñas valientes, muchos jóvenes saliendo a manifestarse pacíficamente por las calles del país. A quienes se encuentre cometiendo delito no hay que hacer amenazas, presidente, hay que cumplir la ley, que usted de eso sabe poco. Pero a los manifestantes hay que respetarlos y más allá hay que escucharlos, porque están mandando el mensaje claro de una ciudadanía cansada, de una clase política que no responde a sus necesidades. Por lo que el llamado sería, colegas diputados, a esta asamblea y al órgano ejecutivo: empecemos a caminar derecho, empecemos a caminar a un pueblo cansado que sí salió a la calle y se mantiene en la calle producto de una aprobación veloz y una sanción sin precedente de un proyecto de ley que compromete al Estado por 40 años sin las consultas debidas y al margen de leyes vigentes en el país. Pero lo que mantiene al pueblo en la calle es que este gobierno tiene 4 años y tanto mintiéndole al país. Prometieron tener el equipo, a los profesionales, las ganas y las soluciones para nuestros problemas, y yo siento que estamos peor que cuando arrancó. Empecemos a trabajar por el país y el país entonces va a reaccionar favorablemente. Gracias, presidente. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 4, segundo debate al proyecto de ley número 92, objetado suspendido. Estamos en medio del debate de la sesión ordinaria para esta fecha, 25 de octubre del año 2023, aquí en la Asamblea Nacional. Recién iniciando, pues se ha hecho un impasse en este momento aquí en la Asamblea, en medio de la discusión, luego que pasara el periodo de incidencias, en la que algunos diputados pues se han referido a la situación del país, a la violencia. Tiene la palabra Escuchemos. la ministra de Cultura, Giselle González. Muy buenas tardes, señores honorables diputados todos. Para mí es un gran placer estar aquí presentando este proyecto. Las expresiones culturales, según lo establecido en la Ley 175 del 3 de noviembre del 2020,
La Ley General de Cultura comprende las manifestaciones que surgen de las prácticas, hábitos, creencias, saberes y creatividad de las personas, grupos y comunidades, que poseen un contenido cultural y que se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística o los valores que emanan de las identidades culturales que las expresan. En Panamá, las bandas independientes, las bandas musicales independientes juegan un rol fundamental, toda vez que fomentan el desarrollo cultural, propiciando el derecho que tienen las personas individual o colectivamente a participar libremente de la vida cultural del país, también de sus comunidades. Las bandas independientes panameñas son un fenómeno popular, cultural, musical, que son unas variantes de la banda de música conformadas por egresados de las escuelas públicas. Tienen más de 50 años, empezaron con la banda independiente del colegio El Hogar. Su difusión es amplia en Centroamérica, Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra una colonia de panameños interesante. Desde el Ministerio de Cultura nosotros pensamos que las bandas de música independiente propician además una transformación social en cuanto saca a muchachos, a jóvenes de las comunidades de cualquier tiempo de mal uso de ocio para propiciarla hacia la música. En este sentido, el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, ha observado un crecimiento de las bandas de música independiente, ya son más de 50, por lo tanto pensamos que con un patronato y con un festival al año podríamos ayudar no solamente a su crecimiento, sino también a que formen parte de una transformación social, comunitaria, individual, sobre todo en las comunidades de sectores más vulnerables y donde nuestros jóvenes necesitan ser rescatados a través del arte y la cultura. Es por eso que proponemos este proyecto de ley ante el Pleno de esta honorable Asamblea y que tengan a bien recibirlo. Pues muchísimas gracias. Invitamos a su excelencia Giselle González a que pase a la presidencia para la entrega formal del proyecto de ley. Muy bien, entonces vemos en este momento a la ministra de Cultura, Giselle González, que ha presentado un proyecto de ley que busca crear un patronato y realizar por lo menos una vez al año un festival de bandas independientes. Se refirió a la importancia, a la trayectoria y a la historia también, y al impacto sobre todo que han tenido las bandas independientes a lo largo de muchos años en nuestro país, en desfiles, en eventos, en muchos casos también rescatando a jóvenes de los barrios que pudieran estar en malos pasos para integrarse a la música, en este caso. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Abel Becker. Buenas tardes, honorable presidente, honorable colega, medio de comunicación. Para devolver debidamente aprobado por la Comisión de Salud y Trabajo, Desarrollo Social, el proyecto de ley número 107, regulatorio de medicamentos, insumos, dispositivos y otros productos para la salud humana, aprobado en primer debate y el informe de primer debate. De igual forma, devolvemos el informe de objeción del proyecto de número 945. Por favor, un Ujier venga a retirar el proyecto devuelto. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila. Gracias, señor presidente. Para devolver el informe de primer debate del texto único del proyecto de ley número 998, que adiciona un párrafo al artículo 2 de la ley 22 del 2005. Igualmente, devolvemos el informe del primer debate con texto único del proyecto de ley número 1104, que modifica un artículo del Código Procesal Penal para que un ujier lo retire. Un ujier. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 5. Segundo debate del proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Sí.
Sí, seguimos con el punto número 6, segundo debate del proyecto de ley 397, objetado. Hay propuesta en mesa, señor presidente. De lectura. Los honorables diputados proponen que se suspenda la discusión en segundo debate del proyecto de ley 397, objetado. Fundamento de derecho, artículo 179, numeral 4 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Aprueba el Pleno la suspensión de la discusión del segundo debate del proyecto de ley 397. Ha sido aprobado, Presidenta. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 7, segundo debate al proyecto de ley 1008, objetado, que declara 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá la Vieja al casco antiguo de Panamá. Dele lectura al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y al pliego de modificaciones. Informe que rinde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte respecto a la objeción parcial por inconveniencia, presentado por el órgano ejecutivo al proyecto de ley 1008, que declara el 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá la Vieja al casco antiguo de Panamá. La iniciativa fue propuesta el 9 de marzo de 2023 por la Dirección Nacional de Promoción y Participación Ciudadana a través del señor Alberto Tuñón ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene como objetivo declarar el día 21 de enero de cada año como día del traslado de la ciudad de Panamá la Vieja al casco antiguo de Panamá, por la cual ese día se conmemorará realizando actividades que resalten la historia del casco antiguo de Panamá en todos los centros educativos, universidades, oficinas públicas, medios de comunicación social, resaltando esta histórica fecha donde se podrán realizar concursos, ferias, festivales de músicas y culturales. De igual forma, giras turísticas connacionales, con el objetivo de lograr que en esta fecha tan importante se resalte el valor histórico y cultural. Metodología de discusión. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por inconveniencia en razón de su competencia, la cual hacemos a continuación. Fundamentación de la inconveniencia. A. Fundamentación de la inconveniencia parcial del proyecto de ley 1008 por el órgano ejecutivo. Se objeta por inconveniente el artículo 2. El órgano ejecutivo se refiere a que el artículo 1 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, dispone que corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de educación a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial impartida por las dependencias oficiales como la educación particular impartida por personas o entidades privadas. Se objeta por inconveniente el artículo 3. El órgano ejecutivo, con respecto al artículo 3, estimó también que es inconveniente, puesto que el artículo 2 expresa que el 21 de enero de cada año será de fiesta cultural a nivel nacional, en el cual, además de las reseñas históricas que se produzcan en torno a este acontecimiento, se llevarán a cabo charlas en los centros educativos oficiales y particulares, publicaciones de libros, festivales de música, giras turísticas nacionales y conferencias, de manera tal que no resulta claro cuál sería el nivel de coordinación que para los fines ya descritos deberían tener los Ministerios de Educación, Cultura y Desarrollo Social con la Fundación para la Preservación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo y otras organizaciones culturales y afines, de lo cual resulta evidente su inconveniencia. B. Criterio de la Comisión con respecto a la objeción al artículo 1. Se acoge la objeción por inconveniente del órgano ejecutivo al artículo 2 del proyecto de ley 1008 de 2023, ya que consideran que el órgano ejecutivo tiene razón en cuanto a la objeción señalada. Por consiguiente, estiman que se debe modificar el mismo de la siguiente manera. Artículo 2. Este día será de fiesta cultural a nivel nacional, en el cual las universidades oficiales y particulares, instituciones gubernamentales y municipales realizarán actividades como reseñas históricas, charlas, publicaciones de libros, festivales de música, giras turísticas nacionales, conferencias, entre otros, con el fin de resaltar este día. Criterio de la Comisión con respecto a la objeción del artículo 3. Se acoge la objeción por inconveniente presentada por el órgano ejecutivo. Consideraciones de la Comisión. Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente informe sobre la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de ley 1008, que declara el 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá la Vieja al casco antiguo de Panamá, los comisionados decidieron acoger las objeciones presentadas por el órgano ejecutivo y recomendar a su vez al Pleno de la Asamblea Nacional recibirlas. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes resuelve. 1.
Acoger el informe de objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley 1008. 2. Remitir al Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe del proyecto de ley número 1008 para que sea considerado en tercer debate. Por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, honorable diputado Luis Rafael Cruz Vargas, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Hay propuesta de mesa. Sí, señor presidente, tenemos propuesta de modificación. Los honorables diputados Luis Cruz y otros proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 1008 así. Artículo 3. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social organizarán actividades conmemorativas a la fecha con la colaboración de la Fundación para la Preservación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo. El honorable diputado Luis Cruz propone que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 1008 así. Artículo 2. Este día será de fiesta cultural a nivel nacional, en el cual las universidades oficiales y particulares, instituciones gubernamentales y municipales realizarán actividades como reseñas históricas, charlas, publicaciones de libros, festivales de música, giras turísticas nacionales, conferencias, entre otros, con el fin de exaltar este día. Fin de la lectura de las dos propuestas que reposan en secretaría, señor presidente. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 1008, objetado, que declara el 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá, la Vieja, al antiguo de Panamá. Ofrezco la palabra. A votar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a votar la votación digital artículo por artículo. Proyecto de ley en segundo debate, después que se le levantara la objeción, había sido objetado. Declara el 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá, la Vieja, al casco antiguo de Panamá. De eso se trata este proyecto de ley, un proyecto de ley pues, que trata sobre nuestra historia, nuestra cultura, sin duda alguna, muy relevante y muy importante en ese sentido. Así que pues los diputados en este momento se disponen a votar electrónicamente, como ya es costumbre acá en la Asamblea Nacional. Estábamos hablando hace un rato sobre el proyecto de ley que fue presentado por la ministra de Cultura, Giselle González, para crear un patronato y también pues llevar adelante un festival de bandas acá en la ciudad de Panamá. Hablaba la ministra de Educación que existen ya en Panamá, en nuestro país, unas 50 bandas independientes que por muchos años han estado participando en los desfiles patrios de una manera muy activa, muy prominente, y de verdad que pues en todos los desfiles siempre donde se presentan estas bandas independientes pues causan mucha sensación, son muy esperados, por lo que han hecho un gran aporte a estas fiestas patrias año tras año desde hace mucho tiempo. Hablaba de la Banda del Hogar, una de las primeras en participar en estos desfiles, y por eso la importancia y la relevancia entonces de llevar adelante un festival anual y también crear un patronato que apoye y respalde a estas bandas independientes que, como dije, son muy esperadas siempre por las personas que asisten, por el público que asiste y participa de los desfiles patrios año tras año. Y también mencionaba la ministra de Cultura, Giselle González, que de alguna manera, aparte de mantener ese interés, ese entusiasmo vivo de quienes en un momento dado como estudiantes participaron en las bandas de sus colegios, lo pueden hacer por mucho tiempo más. Además de eso, también le da la oportunidad a jóvenes que quizás en un momento dado no andan en los mejores pasos, pues a través de la música, a través de las bandas, salirse de eso y tener una actividad de entretenimiento. Vamos a escuchar entonces el resultado de este proyecto de ley. 38 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto, señor presidente. Habiéndose aprobado en segundo debate el proyecto de ley 1008, pasará a ser considerado en la siguiente sesión.
Siguiente punto, señor secretario. Punto número 8, tercer debate del proyecto de ley 1064. Hay propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura a la propuesta. Los honorables diputados Héctor Brands y otros proponen que el proyecto de ley 1064, general de deportes, sea devuelto a segundo debate para recibir modificaciones y que el mismo pase a ser el punto 18 del orden del día. Fundamento de derecho, artículos 104, 105, 167 y 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura. Aprueba el Pleno la propuesta de devolución del proyecto de ley 1064. Ha sido aprobado, presidente. Queda aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 9. Tercer debate del proyecto de ley 444, que establece la gratuidad de servicios de atención en materia de salud en el sistema público para las personas de la tercera edad que carezcan de recursos económicos. ¿Existe propuesta en mesa? Sí, hay propuesta en mesa, señor Deje presidente. lectura. El honorable diputado Daniel Ramos propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 444, fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda adoptada. Señor secretario, déle lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 444. Panamá, 23 de octubre del 2023. Honorable diputado Jaime E. Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 444. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de las propuestas de modificación del título y de los artículos 1, 3 y 6, así como la eliminación del artículo 2 y la adición de un artículo nuevo aprobados por el Pleno en segundo debate. 2. La corrección de errores ortográficos, sintácticos y de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 444. Kiviante Panaige, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 444, que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas de la tercera edad que carezcan de recursos económicos. Ofrezco la palabra a agotar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Se somete a votación este proyecto de ley 444 que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas que carezcan de recursos económicos. Bien, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la finalidad de este proyecto de ley? El artículo 3 de este proyecto de ley 444 dice que la presente ley tiene como finalidad el financiamiento para cubrir los gastos por medicamentos, hospitalización, insumos, exámenes básicos del laboratorio y complementarios para las personas que carezcan de recursos económicos. Dice también en su artículo 4 que el Estado dotará de los recursos necesarios al Ministerio de Salud para el fiel cumplimiento de la presente ley. Las disposiciones de esta ley, en su artículo 5 dice, se aplicarán con carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud. Un proyecto de ley bastante corto, consta de 6 artículos únicamente y en este momento se somete a votación aquí, precisamente en el Palacio Justo Arosemena, en tercer debate. Así que en cualquier momento el resultado de esta votación digital que se lleva a cabo. Proyecto de ley 444 que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas que carezcan de recursos económicos, algo que sin duda alguna, pues para las personas que no tienen con qué pagar
una atención médica, pagar medicamentos, pues le sería de gran utilidad. Y esa es una de las grandes necesidades y grandes quejas a la vez que tienen gran parte de la población, sobre todo la que pues es más escasa de recursos, en este caso recursos económicos, al momento de recibir una atención médica. Y precisamente pues a través de un proyecto de ley como este que estamos discutiendo, que estamos viendo la discusión, 444, pues podría ayudar enormemente. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo las sesiones del Pleno en estos días a través de nuestro canal de YouTube, también como es de costumbre, también lo podemos hacer o nos pueden escuchar en este caso a través de la señal de FM Nacional. Así que esa es la manera en que nosotros podemos llegarles a ustedes con todo lo que acontece aquí en el Palacio Justo Arosemena. En este momento, sesión ordinaria para esta fecha, 25 de octubre, hoy miércoles. Así que ya lo saben, es la manera más sencilla. Estamos trabajando, de hecho, también en la reparación y en el reemplazo de nuestros equipos de transmisión que han sido severamente afectados recientemente por fluctuaciones eléctricas, así que a través de ANTV pues todavía no estamos de vuelta al aire, pero nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, y escucharnos en todas las frecuencias de FM Nacional. Proyecto de ley 444 que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas que carezcan de recursos económicos. Todavía se dilata un poco el resultado de la votación, aunque vemos que ya la mayoría de los diputados han registrado digitalmente su voto en sus pantallas, así que sería cuestión de minutos únicamente de conocer entonces el destino de este proyecto de ley 444, que es el punto número 9 del orden del día, hoy 25 de octubre aquí en la Asamblea Nacional. Hay varios terceros debates en fila en el orden del día, pero no nos adelantamos. Escuchemos el resultado. Creo que ya el presidente Jaime Vargas, estuvo a punto de abrir su micrófono para solicitar el resultado de esta votación. Pero como les mencionaba, hay alrededor de 4 terceros debates por delante todavía, pero no nos podemos adelantar de ninguna manera a decirles que se vaya a realizar la votación, pues todo va a depender de lo que indique el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jaime Vargas. Seguimos a la espera entonces del resultado de esta votación. Resultado, señora secretaria. 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma, señor secretario. Proceda a la firma entonces en este momento de este proyecto de ley 444, un proyecto de ley de corte social sin duda alguna y también en temas de salud, que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas de la tercera edad que carezcan de recursos económicos. El momento de la firma, como es la costumbre, parte del protocolo, la foto también que queda registrada para la historia. Otro proyecto de ley que se aprueba aquí en la Asamblea Nacional, por supuesto, tendrá que ir ahora al Ejecutivo para recibir la sanción del presidente y una vez publicado en Gaceta Oficial, pues se convierte en ley de la República. Vamos a continuar entonces. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 10. Tercer debate del proyecto de ley 1066, que dicta medidas de bioseguridad para contenedores marítimos en las terminales portuarias del país. Señor presidente, tengo una propuesta en mesa. Dele lectura. El honorable diputado Tito Rodríguez propone que se suspenda la discusión del tercer debate del proyecto de ley 1066
que dicta medidas de bioseguridad para contenedores marítimos en las terminales portuarias del país. Fundamento de derecho, artículo 179, numeral 4, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno la propuesta de suspensión del tercer debate del proyecto de ley 16. Ha sido aprobada. Queda aprobado. Siguiente punto. Punto número 11. Tercer debate del proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para los empleadores que implementen un plan permanente de salud mental. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura. El honorable diputado Gonzalo González propone que someta la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para los empleadores que implementen un plan permanente de salud mental. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda adoptada. Dele lectura al informe de corrección y revisión de estilo, señora secretaria. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 886. Panamá, 23 de octubre del 2023. Honorable diputado Jaime Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para los empleadores que implementen un plan permanente de salud mental aprobado por el Pleno en las fechas arriba indicadas. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de la propuesta de modificación del artículo 6 aprobado por el Pleno en el segundo debate. 2. La corrección de errores ortográficos, sintácticos de artículos del proyecto de ley. 3. La observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto de ley. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 886. Kiviante Panayé, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para los empleadores que implementen un plan permanente de salud mental. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Otra votación digital acá en la Asamblea Nacional esta tarde. En este caso, para el proyecto de ley 886, luego que se suspendiera el punto 10, que era el tercer debate del 1066, que dicta medidas de bioseguridad para contenedores marítimos en las terminales portuarias del país. Ese ha sido suspendido, pero el punto 11, que es en el que nos encontramos en este momento, proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para empleadores que implementen un plan permanente de salud mental en sus empresas. Esta ley tiene como objeto establecer un incentivo fiscal a favor de los empleadores que ejecuten un plan permanente de salud mental con el fin de promover entornos laborales saludables. ¿Qué sería un plan permanente de salud mental? Bueno, se entiende como plan permanente de salud mental el conjunto de acciones, metas y objetivos concretos para la salud mental en los entornos laborales, dirigidos a fomentar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, así como la prevención, detección y rehabilitación de los trastornos mentales. Dice que el artículo 3, que aquellos empleadores que ejecuten un plan permanente de salud mental para sus trabajadores a través de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud sobre la promoción, prevención y atención en salud mental podrán, en este caso, deducir de su renta gravable anual el 10% del salario de cada psicólogo clínico. Así que de eso se trata, ese sería el incentivo. El 10%
del salario de cada psicólogo clínico. Esto sería anual. Sabemos la importancia de la salud mental, la importancia que ha cobrado realmente a nivel privado, sobre todo en muchas empresas, pues llevar adelante, sobre todo a nivel internacional, llevar adelante este tipo de programas por la importancia, sin duda, que tiene la salud mental, el que cada persona pues esté balanceado, esté equilibrado mentalmente, porque esto influye sin duda alguna en el desempeño, en el rendimiento, no solo en la empresa donde se desempeñe cada cual, sino también a título personal, en la familia, en el hogar, en la sociedad en general. Y se ha demostrado, y estudios indican, y es algo que habíamos comentado anteriormente, que aproximadamente cada 3 o 4 personas de cada 10, 3 o 4 personas de cada 10, pues tienen algún padecimiento mental, tienen algún tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, en diferentes niveles, obviamente, unos más complejos que otros, pero sin duda alguna, a raíz de esto es por lo que se le está prestando mucha atención y la relevancia necesaria para que se implementen este tipo de planes y atenciones, sobre todo, promover la salud mental a título personal, y acá en este caso sería promover la salud mental a título empresarial, sobre todo considerando que hay un incentivo fiscal detrás de todo esto, un interés, una deducción de renta gravable anual del 10% del salario de cada psicólogo clínico. Es lo que dice acá. Entonces, este proyecto de ley 886. Resultado, señor secretario. Escuchemos. 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobamos la firma, señor secretario. Aprovechamos para recordarles a todos ustedes en este momento en que el presidente Jaime Vargas firma este proyecto de ley, que nos pueden escuchar a través de las frecuencias de FM Nacional en todo el país, para que ustedes sepan de primera mano todo lo que sucede y acontece aquí en el Palacio Legislativo, en el Palacio Justo Arosemena, y si nos quieren ver también lo pueden hacer a través de su tablet, de su computadora, de su celular, en nuestra página de YouTube, Asamblea Nacional en vivo, bien sencillito, bien fácil, ustedes entran ahí y enseguida les va a salir la señal en vivo y a todo color de lo que acontece aquí en la Asamblea Nacional. Bien, culmina entonces el protocolo de este proyecto de ley 886. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 12. Tercer debate del proyecto de ley 244. Que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura. El honorable diputado Ricardo Santos propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 244, que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda adoptada. Señor secretario, dele lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 244, aprobado en segundo debate en la sesión del 18 de octubre de 2023. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 244, que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, aprobado por el Pleno en la fecha ya citada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley. 2. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate,
el proyecto de ley 244. Firma Kivianté Panay G., secretario general. Fin de la lectura del informe técnico. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 244 que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ofrezco la palabra. Agotar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Les había comentado hace un rato que habían varios proyectos en tercer debate. De hecho, luego de que se aprobara el tercer debate del día de hoy, que fue el proyecto de ley 444, habían 1, 2, 3, 4 más por delante, pues ya estamos por el tercero de los que estaban por delante, que les mencionaba, que es el 244 en este caso, que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En este momento se somete a votación en tercer debate y este proyecto de ley tiene como objeto salvaguardar todo lo relacionado a la preservación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Es un intento de preservación, pues, según explica su proponente, las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante. Teniendo este aspecto en cuenta es que las Naciones Unidas declaró en el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. O sea que realmente pues, es algo a lo que se le ha prestado muchísima atención y es un tema pues, muy relevante, inclusive para los organismos internacionales, de la relevancia de las Naciones Unidas, con el fin de sensibilizar a la sociedad general, no solo para beneficiar a las personas que hablan estas lenguas, sino también para que otros aprecien la importante contribución que hacen a la diversidad cultural del planeta. Son importantes para el desarrollo, la consolidación de la paz y también la reconciliación de los pueblos. Dicen los estudiosos y especialistas en estas materias que cada 2 semanas, escuchen esto, cada 2 semanas desaparecen y muere una lengua en algún lugar del mundo. Esto es según los estudiosos y especialistas. Lo que se considera devastador porque cada vez que muere o desaparece una lengua, muere con ella parte de la historia como humanos, como personas. En el país, aquí en Panamá, existen 7 pueblos indígenas diferenciados unos de otros por su lengua idiomática, costumbres y tradiciones, y algunas de las lenguas de estos pueblos corren el grave peligro de desaparecer. Resultado. 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda, aprobamos a la firma, señor secretario. Bien, entonces se aprueba este proyecto de ley 244 que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y como les estaba leyendo, pues la iniciativa y el hecho de haber sido pues aprobado en primero, segundo y tercer debate ahora pues ha sido porque definitivamente sus proponentes están convencidos de lo importante que es para todo el país preservar las lenguas indígenas. Y por supuesto, pues en la foto vemos al presidente Jaime Vargas con los diputados que representan a nuestros pueblos originarios aquí en Panamá. Sin duda, pues un momento grato, un momento de mucha complacencia para todos los diputados, en especial pues para este grupo de parlamentarios panameños, diputados panameños, representantes de nuestros pueblos originarios aquí en la Asamblea Nacional. Vamos a continuar entonces luego de la aprobación de este proyecto de ley 244 que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Está listo el presidente de este órgano del Estado, el órgano legislativo, Jaime Vargas. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 13. Tercer debate del proyecto de ley 965,
que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura a la propuesta. El honorable diputado Daniel Ramos Tuñón propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 965, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la misión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda agotada. Dele lectura al informe de corrección y revisión de estilo, señora secretaria. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 965, aprobado en segundo debate en la sesión del 18 de octubre de 2023. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 965, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible, aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los aspectos siguientes. 1. La corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley. 2. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 965. Firma Kivianté Panay G., Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 965, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Ofrezco la palabra. Agotar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Otro proyecto de ley que se somete a votación en tercer debate esta tarde aquí en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley 965, un proyecto interesante. Garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Seguramente habrán algunas estaciones que por iniciativa propia pues ofrecerán este servicio a manera de cortesía y de conciencia de la importancia pues que debe dársele a las personas con discapacidad al momento que llegan a una estación de combustible. Pero este proyecto de ley 965 busca que se implemente a través de una ley, que sea obligatorio por parte de las estaciones de gasolina y de los despachadores, pues que estén atentos a cuando necesitan y deben darle atención a una persona con discapacidad. Vamos a leerles acá parte del articulado o de los artículos que están contenidos en este proyecto de ley 965. Tiene como objetivo, dice el artículo 1, tiene por objeto asegurar el acceso al servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. También habla el artículo 2 que los objetivos primordiales de la presente ley son los siguientes. Dice, regular el acceso, servicio y despacho en las estaciones de combustible en la República de Panamá para las personas con discapacidad. 2. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso y plena integración a la sociedad. 3. Salvaguardar la seguridad de los usuarios que utilizan las estaciones de combustible. 4. Prever situaciones de riesgo que afecten a la población en general. Y 5. Garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, sin importar la condición que mantengan en el consumo de combustible. Así que ahí está entonces este proyecto de ley 965 que busca principalmente beneficiar y ayudar a las personas con discapacidad al momento de requerir de los servicios en una estación de combustible, al momento de ir a poner combustible al vehículo. Así que este es otro proyecto de ley que se debate aquí en la Asamblea en tercer debate, se discute en tercer debate y está a punto de aprobarse el proyecto de ley 965 que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas
con discapacidad en las estaciones de combustible. Pensamos que ya la mayoría de los diputados han votado en este proyecto de ley, porque por lo que se espera que en cualquier momento ya el presidente Jaime Vargas solicite entonces el resultado para saber cuál es el presente y futuro de este proyecto de ley 965, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a personas con discapacidad en las estaciones de combustible, y pues seguramente va a ser muy bien recibido por parte de la ciudadanía, que muchas veces escuchamos la queja de los accesos que tenemos en nuestro país para las personas con discapacidad. Sobre todo hemos visto muchas veces reportajes en la televisión sobre el tema de las aceras que no están adecuadas al 100% en toda la ciudad para las personas que en algún momento requieran utilizar una acera para moverse, para transportarse de un lugar a otro. Así que, pues, proyectos de ley de esta índole, proyectos de ley que se enfoquen y tomen en consideración las personas con discapacidad, pues siempre van a ser muy bien recibidos, porque siempre en nuestras familias, en nuestras amistades, en algún momento, pues hemos tenido o vamos a tener alguien que requiera de que estas oportunidades estén ahí adecuadamente para poder aprovecharlas y poder ser parte integral de nuestra sociedad y de nuestra comunidad, las personas con discapacidad. Seguimos a la espera entonces del resultado de esta votación de este proyecto de ley muy noble, sin duda alguna, proyecto de ley 965. Garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Vamos a escuchar. En cualquier momento, entonces, el resultado de la votación. Resultados de la secretaria. 36 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma, señor secretario. Mucha actividad, sin duda, esta tarde aquí en la Asamblea Nacional en cuanto a la aprobación de proyectos de ley se refiere, en tercer debate sobre todo. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5. El quinto proyecto de ley que se aprueba en tercer debate esta tarde aquí en la Asamblea. Vemos ahí al presidente Jaime Vargas firmando el mismo. Y por supuesto el momento de la foto, el momento protocolar. Ahí vemos a su proponente, el diputado Daniel Ramos, junto al presidente Jaime Vargas para la fotografía de la posteridad. Vamos a continuar entonces. Les decía entonces que han sido 5 hasta este momento los proyectos en tercer debate que se han aprobado. Declaramos un receso hasta el día de mañana, jueves 26 de octubre a las 9:30. Bendiciones a todos y que Dios me lo cuide. Bueno, luego de que se decrete este receso por parte del diputado Jaime Vargas, presidente de este órgano del Estado, vamos a resumir inmediatamente lo acontecido, lo que ha sucedido esta tarde acá en la Asamblea Nacional. Y para eso, pues aquí tengo el orden del día de lo acontecido. Se suspendió la discusión del proyecto de ley 937, que estaba objetado, que es el que reconoce el ejercicio de la profesión nutricionista, dietista y establece la estabilidad y su escalafón en la República de Panamá. En segundo debate se aprobó el proyecto de ley 1008, que había sido objetado también. Este declara el 21 de enero de cada año día del traslado de la ciudad de Panamá la Vieja al casco antiguo de Panamá. El proyecto de ley 1064, que estaba para el tercer debate, ha sido bajado a segundo debate. Se aprobaron en tercer debate, aquí va entonces, el proyecto de ley 444, que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas de la tercera edad que carezcan de recursos económicos. También en tercer debate se aprobó el proyecto de ley 1066, corrijo,
el proyecto de ley 1066, que estaba para tercer debate, se suspendió su discusión. Este dicta medidas de bioseguridad para contenedores marítimos en las terminales portuarias del país. El que sí se aprobó en tercer debate también fue el proyecto de ley 886, que establece un incentivo fiscal para los empleadores que implementen un plan de salud mental. También se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 244, que protege los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y finalmente acabamos de escuchar hace tan solo unos minutos la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 965, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible. Sin duda que, pues, gran actividad hoy aquí en la Asamblea Nacional y ya se las hemos presentado a ustedes entonces en resumen qué es lo que ha sucedido. Llegamos entonces al final de esta transmisión, no sin antes recordándoles que mañana estaremos aquí nuevamente. Mañana es jueves a las 9:30 de la mañana, sesión matutina. Recuerden que estamos a través de YouTube, nuestro canal de la Asamblea Nacional de YouTube. Ahí pueden seguir muy de cerca todo lo que está aconteciendo acá en la Asamblea Nacional y por supuesto a través de las frecuencias de FM Nacional. Es todo por el momento. Muchas gracias. Yo soy Iván Donoso y nos vemos mañana.